Parte final de Secretos del Poder, en este caso para hablar de la emergencia climática por calor extremo. Se ha presentado un proyecto muy interesante en una escuela cordobesa, en el marco del programa Escuela Insignia ante el calor extremo. El doctor Carlos Ferreira lleva adelante este proyecto, o es el representante aquí en nuestro medio de una organización internacional. Doctor, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo le va, Julio? Un gusto, encantado de conocerlos. Hace muchos años que nos conocemos con Julio. Exactamente, hemos dialogado en alguna oportunidad. Doctor Ferreira, ¿qué es esta manera de medir o tomar prevenciones respecto al calor extremo en una escuela particularmente, ¿no? Primero, el calor extremo es producto de la situación de la emergencia climática, el calor que está matando a gente de todo el globo. El hemisferio norte, que son los que producen el calor extremo, están preparados. Hace 20 años hay centros de enfriamiento, los médicos están en la primera línea de lucha contra el calor extremo, las empresas están haciéndolo también. Y aquí en el hemisferio sur, Argentina es parte del hemisferio sur, no hay casi planes y por lo tanto el impacto del calor extremo es muy fuerte. Ya no únicamente en el sector productivo, que para esto sí hay algunos planes. Por ejemplo, el porcentaje de estaciones meteorológicas en una zona de producción agroindustrial, la zona sojera, hay 1.200 sensores para temperatura, humedad. En la ciudad de Córdoba, formalmente en el servicio meteorológico, tienen solamente 3. Para medir 570 kilómetros cuadrados en la ciudad de Córdoba, que no pueden dar una realidad de cuál es la temperatura ambiental. Y esa temperatura ambiental hace que cuando el servicio dice hace 30 grados en este momento en Córdoba, yo voy a medirlo en algunos lugares y la temperatura excede 12 o 15 grados. Lo cual es una situación de la desigualdad en términos de información, porque es información que todos los cordobeses deberíamos tener. Y esto incluye las escuelas. Las escuelas que realmente sufren el calor ambiental, más el calor de vivir en una ciudad, una plataforma de cemento que atrae el calor del sol durante los días de olas de calor, y esa plataforma tira el calor a las estructuras, y una de esas estructuras son las escuelas, que no están preparadas. El parque de escuelas en la provincia de Córdoba no está preparado en forma de construcción para que tenga paredes que aíslen la llegada de ese calor y proteja a lo más preciado que tenemos, a la especie humana, que son nuestros niños, depositar nuestros niños en este lugar. Entonces, yo hace un par de años estamos hablando con docentes en muchas partes del mundo. Yo trabajo a nivel global como presidente de la Alianza Clima y Salud Internacional, que es una organización que está presente en el sur global y también en Europa. Y hablamos con docentes y bueno, por suerte hay gente cordobesa muy interesada, como puede ser la directora de la escuela Blas Parera, que decidió asumir, la directora Beatriz Guevara, a quien le agradezco enormemente, junto con la inspectora Marcela Ochoa, de asumir un proyecto de 3 años que implica preparar a esa escuela como un modelo para que otras escuelas en la provincia de Córdoba protejan a los niños. ¿Y qué manera de protegerlos? Esto no es bla bla. Los niños, como los grandes, tenemos que saber la temperatura real que tenemos. Yo le pregunto, ¿ustedes tienen termómetro en casa? Termómetro ambiental para medir la temperatura. No se estila, se tiene más uno. Bueno, está bien, pero se estila más tener un reloj, por ejemplo. Entonces, tener un termómetro en casa hoy te permite decir, frente a la ausencia de datos concretos, cuál es la temperatura en casa. No estoy hablando de la temperatura ambiental, que por favor el servicio meteorológico no se ponga inquieto. Estoy hablando de la temperatura dentro de casa, que habitualmente, por este efecto de isla de calor urbano, es muy superior en casos en zonas de calor que la temperatura ambiental. Entonces, todos los que trabajamos, estudiamos o vivimos, sean estos adultos mayores, sean trabajadores en oficinas, trabajadores en comercio, o niños en las escuelas, tenemos que tener la temperatura a la cual estamos viviendo. Y bueno, lo que hicimos, acordamos que la idea era empoderar a los niños y al personal docente de saber la temperatura real en el aula. Y se generó un proceso de conocimiento del calor y los niños, el nivel de participación fue increíble, me sorprendió, digamos. Los niños necesitan la información y cuando necesitan la información se empoderan y se han generado guardianes del confort térmico en el aula. Entonces, ¿ustedes los niños han medido, han dispuesto mecanismos? Sí, hemos puesto termómetros en las aulas para que los alumnos y los docentes sepan la temperatura real en la cual se vive. Y esto posibilita que en una decisión conjunta los niños y los docentes aula, cuando la temperatura excede el umbral, supongamos en este caso alrededor de 30 a 35 grados,
y puedan de alguna manera también establecer la situación real de esa aula, pueden trasladarse a un aula de enfriamiento para que no se suspenda el ciclo de educación. Entonces ese traspaso se hace en el marco de un protocolo de educación que realmente es activado en función del conocimiento conjunto colectivo de alumnos y docentes. ¿Esto qué posibilita? Realmente que esa escuela está preparada para que el aula que llega a una temperatura excesiva que impide que los niños, usted sabe, cuando la temperatura sube por determinado grado, los niños no pueden realmente aprender, se vuelven inquietos. Ahora, doctor, esto nos pasa a todos, y esto como para ir cerrando ya el programa, pues se nos ha agotado el tiempo. Escuchamos a veces en el auto, en la radio, que tenemos 38 grados en Córdoba, algo que parece ya muy común. ¿Cuántos grados de más tenemos de lo que debería ser una temperatura medianamente habitual o una media aquí en la provincia de Córdoba, aunque nos estamos acostumbrando a las temperaturas altas? Y lo último, ¿qué estamos haciendo a nivel oficial por este tema? Bueno, o por estos temas. A nivel oficial, por suerte, hay algunos avances. Hay un área de cambio climático por primera vez en el gobierno provincial. Yo felicito, el trabajo es difícil, porque convencer a gente que no entiende lo que es el calor extremo es difícil. Sí. Y por otro lado, a nivel municipal, por suerte, hay un plan de acción. Yo también felicito. Pero lamentablemente estamos llegando tarde, y la realidad es que llegar tarde implica que tenemos que trabajar con mayor seriedad y con mayor sinceridad. Si acá hubo gente trabajando antes de la sociedad civil, no pueden competir sociedad civil y Estado, tienen que trabajar conjuntamente. Esa es la primera alarma que yo veo, y hago sonar la campana. Hay algunos ruidos en ese sentido. Y lo segundo, en términos de los 38 grados, mira, en el año 2015 el mundo tomó una decisión que corroboró cuando nos conocimos. En el año 2009 yo traje al presidente, al profesor Canciani, que era presidente del IPCC, premio Nobel por cambio climático año 2007, un argentino que dirigía el IPCC. Y vino a Córdoba, estuvo en la sala Zoom contigo, conmigo, el gobernador Schiaretti, el ministro de Salud, la plana mayor del sistema. Dijimos, Córdoba se está enfrentando a un futuro incierto. Córdoba, entre el año 2009 y el año 2025 ha subido una temperatura de 1.7 a 1.9 por encima de la casi 2 grados. Y el modelo matemático te dice que al año 2050, Córdoba, si todo sigue como está, vamos a tener una temperatura mayor a 4.8 de crecimiento. Entonces, nos tenemos que preparar, Julio, porque en este momento, cada vez que llega el calor, por ejemplo, ahora llega el calor, a partir de ahora ya hemos tenido el canario en la mina. ¿Cuál es el canario en la mina? Se han muerto personas jóvenes jugando al fútbol, expuestos a temperaturas que le han generado un golpe de calor. Aunque eso no se ha definido como tal, lo cual es aún más grave, porque implica que no hay una clara definición de cuando uno muere en esta provincia, por qué. Y segundo, a partir de ahora, los grupos de riesgo, que yo les aconsejo, las personas embarazadas, las madres, tienen que cuidar y ver claramente que no tienen síntomas de agotamiento por calor. Los niños muy jovencitos también sufren el calor, temperaturas por encima, estamos hablando de los 30 grados, no estamos hablando, y sobre todo a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque cada vez que hay una ola de calor de más de 3 días con 32 grados o encima de esa temperatura, mueren en el mundo 90 personas. De esos 90 personas que mueren, algunas son jóvenes, como los atletas, pero el 90% son adultos mayores. Gente de más de 65 años que no mueren por ser viejos, y esto lo quiero aclarar. Mueren porque tienen una vulnerabilidad especial al calor, porque en general tienen enfermedades crónicas que tienen más de 80 medicamentos que permiten que el hipotálamo, ayuden a que el hipotálamo no reaccione como mecanismo termorregulador. Y ahí los médicos están en el medio, y aquí los médicos, como en el resto del mundo, tienen que empezar a liderar el problema del cambio climático. Porque si los médicos actúan bien, vamos a prevenir enfermedades. Bien. Esto no se resuelve solamente con el aire acondicionado, se resuelve con conocimiento, se resuelve con información adecuada de qué impacto tiene en la especie humana, y tercero, responder de manera adecuada para resolver el problema de pobreza energética, porque ahora, con la pobreza que tenemos, gracias a un gobierno negacionista, como el que tenemos, mucha gente no va a tener capacidad, aún teniendo aire acondicionado, de enchufar el aire, porque el dinero que le va a salir es enorme. Entonces hay que crear en Córdoba, con urgencia, centros de enfriamiento. Centros de enfriamiento que son un centro comunitario, una biblioteca, con un aire acondicionado en el cual todas las personas que no tienen capacidad
para resolver el enfriamiento que necesitan para salvar su vida, vayan a ese centro y se queden 2 o 3 horitas a la siesta, 2 o 3 horitas a la noche, y con esto salvan su vida. Hace 20 años que Estados Unidos, Julio, hace esto, el centro de enfriamiento. No lo tenemos acá. Le proponemos en otro programa profundizar tal vez con otras aristas, porque realmente un tema interesante. Carlos Ferreira, muchísimas gracias, doctor. Tomo muy amable, me interesa mucho hablar con ustedes porque creo que son un medio muy importante. Más, estando en un canal de sport, ¿ustedes saben cómo impacta el deporte de calor? Sí, me imagino. ¿Saben que ahora se llama que realmente el fútbol, por ejemplo, y se sortean los lugares en Estados Unidos para el año que viene? El Mundial. Están hablando del impacto del calor sobre que el va fútbol. a ser tremendo. Gravísimo. Gracias, doctor, muy gracias amable. a ustedes. Muchas gracias. Alfredo, nos encontramos la semana que viene. El martes que viene estamos acá. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas noches.